Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Siguiendo con este hermoso estudio de las 5 ofrendas de Levítico. Este estudio, la verdad que para mí ha sido revolucionario aquí en la iglesia y en la vida mía, desde que se empezó a dar en el Instituto Bíblico, que por cierto, el próximo año vamos a empezar un nuevo año, ¿sí? Así que también todos aquellos que estén viviendo en el área o también todos aquellos por internet que quisieran ustedes participar, donde sea que se encuentren, no importa dónde estén, y ustedes quisieran participar, por favor pónganse en contacto con nosotros, aquí con el ministerio, porque pueden participar y pueden también recibir estas clases de Instituto Bíblico. Las 5 ofrendas de Levítico, hoy estamos viendo la segunda parte de la primera de las 5 ofrendas, la del holocausto. Levítico 1, versículo 6. Seguimos viendo el procedimiento de cómo esta ofrenda era recibida y era realizada. Dice Levítico 1:6, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Desollar significa quitar la piel de un animal o despellejar por medio del azote. Haciendo esto, el sacrificador o el oferente pecador y los sacerdotes o levitas que le asistían necesitaban cortar al animal en piezas. Yo sé que esto se ve como algo muy duro, muy fuerte de hacer, pero esto era para enseñarle al oferente y también al sacerdote el precio que debía ser pagado por el pecado de éste. El sacerdote entonces lideraba esto, obedeciendo la ley en cuanto a los sacrificios, ubicando estas piezas sobre el altar para ser quemadas. En este proceso espeluznante de partir el animal, la cabeza sería cortada y la grasa sería apartada del músculo y la piel. El animal debía ser cortado en piezas, así para indicar 2 cosas. Primero, significaba cuán horrible y cuán profundo es el pecado. El pecado no es algo externo, no es algo superficial, sino que es interno. No es de afuera, sino que es algo de adentro. El pecado es una enfermedad vital y afecta a cada una de las partes del ser humano. Por eso el animal era cortado en partes o piezas, es decir, llegando hasta lo más profundo. ¿Has oído decir que un hombre no es mentiroso porque miente? Él miente porque es mentiroso. De la misma manera, un hombre no es ladrón porque roba. Él roba porque es ladrón. En otras palabras, en el momento que él comete la acción pecaminosa, está en su corazón. El pecado proviene del interior del hombre o mujer. Por esto, el pecado no puede ser tratado con simplemente cambiarse de ropa, el medio ambiente, la geografía, la situación social, una actividad externa. El pecado solo puede ser tratado a través de un cambio de corazón y solo Dios puede llegar a nuestro corazón. Por naturaleza somos tan densos, tan gruesos, que tiene que ser Dios mismo el que penetre en las fibras internas del individuo, gloria a Dios, partiendo, cortando, dividiendo. El gobierno federal, por ejemplo, ha gastado por encima de $500 billones para solucionar el problema de las drogas aquí en nuestra nación, en Estados Unidos. Pero la situación es peor hoy que nunca. ¿Por qué? Porque el hombre solo puede tratar los síntomas de nuestras maldades espirituales y sociales cuando Dios puede ir al corazón humano y cambiar las cosas desde allí, de donde proviene el pecado. El poder milagroso de Dios a través de Jesucristo es la única solución al problema de la droga o de cualquier otro pecado.
Se puede llevar a un hombre a una institución de recuperación por el periodo de 9 o 10 meses, lo que comúnmente dura una recuperación, pero cuando sale de allí, si el corazón no ha sido transformado por el poder de Dios, el pecado aún no ha sido quitado, todavía sigue allí esa inclinación. Lo mismo sucede decirse en cuanto al crimen, el alcoholismo o cualquier otro problema que asedia al hombre. El hombre, aunque trate de hacer lo mejor que pueda, son solo hojas de higuera. Es necesario un cambio total del corazón, una transformación del ser interior para que el hombre pueda encontrar la paz y libertad. Y este cambio solo puede venir por Jesucristo. Segundo, cortar el animal para ponerlo en el altar del holocausto para ser quemado, también era un símbolo del precio total que Jesucristo pagaría por nuestra redención. Como se mencionó antes, Dios no podía traer nuestra salvación por decreto o mandato. Él tenía que hacerlo por medio del precio completo o expiación. Un precio tan grande que la mente humana no puede comprender en su totalidad. Sigue diciendo entonces Levítico 1:9. Seguimos con este procedimiento que corresponde a esta primera ofrenda, que era una ofrenda total y completa, por eso es holocausto, es decir, completa. Dice así Levítico 1:9, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El fuego del altar, como ustedes recordarán, nunca debía apagarse. Este debía estar encendido las 24 horas del día. Al momento que el oferente venía, día o noche, allí estaban los sacerdotes para completar e inmolar el sacrificio. En efecto, Dios estaba diciendo, cuando cometas pecado, no esperes, instantáneamente ve y toma tu sacrificio para que se haga expiación. Por esto fue diseñado que el fuego del altar nunca debía apagarse, siempre debía estar listo para que ese oferente pudiera llegar con su ofrenda. Los cuernos del altar, como dijimos, apuntaban hacia afuera en 4 direcciones, significando los 4 puntos cardinales. Esta prescripción divina de sacrificio comprendía a todos los hombres todo el tiempo. El Evangelio de Cristo Jesús es para todo hombre en todo punto de la tierra. Todo el animal debía ser quemado en el altar, significando que el oferente estaba entregando todo de sí. En el Calvario Dios dio todo para que el pecado pudiera ser quitado y nuestras almas limpiadas. Él entregó a su Hijo unigénito. Por esto es una ofrenda encendida de olor grato en la que debemos permanecer. Nos preguntamos cómo es que ese humo grasoso que salía de la carne quemada de animal pudiera ser un olor grato a Jehová. Y aquí está la única manera en la que este misterio puede explicarse. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Cómo es que Dios quiso quebrantar a su precioso y único Hijo? La palabra hebrea para quebrantar, usada como verbo aquí, quebrar, romper en pedazos, moler, destruir, pegar. Ese sacrificio animal era de olor agradable delante de Dios, porque tipificaba lo que haría Cristo en la cruz y que solo ese sacrificio sería agradable a Dios y ningún otro. Entonces, ¿cómo podía el terrible olor de carne quemada ser de olor grato a Jehová? Eso solo puede explicarse en una palabra: amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios veía el humo saliendo de ese sacrificio, su amor le diría que su justicia había sido satisfecha. Dios mirando ese sacrificio, lo cual era lo único que podía cubrir el pecado de ese oferente que llegaba allí al tabernáculo.
No había otra manera que su pecado pudiera ser cubierto, que su pecado pudiera ser borrado. Todo tipificando lo que en un futuro haría el Hijo de Dios por el mundo entero. Un sacrificio para todos, para todo hombre, para todo pecado, pasado, presente y futuro. Gloria sea el nombre del Señor. Con esto pasamos a la segunda ofrenda, la ofrenda llamada de oblación u ofrenda de grano, una ofrenda vegetal o ofrenda cereal. Vamos a ver de qué se trata. Levítico 2, del 1 al 3, versículo 11 y versículo 13. Repito, Levítico capítulo 2, voy a leer del 1 al 3 y luego versículos 11 y 13, donde tenemos esta ofrenda de oblación. Dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La palabra hebrea para oblación es la palabra minja, y significa ofrenda dada por un inferior a un superior. En esta ofrenda se reconoce la superioridad de aquel a quien se le ofrece, prometiéndole obediencia y lealtad. Entienda que esto es lo que nosotros estamos prometiéndole al Señor cuando nosotros llegamos a Él por la fe en Jesucristo, de lo cual la mayoría de las veces es muy poco lo que mostramos. El término oblación sería mejor traducido como ofrenda de comida u ofrenda vegetal. La oblación era diferente al holocausto, ya que no era un sacrificio sangriento, no involucraba un animal, pero sí era ofrecida juntamente con el holocausto. Así como el holocausto enseñaba autorrendición, la oblación enseñaba el reconocimiento de la supremacía y sumisión a Dios. El holocausto y la oblación enseñaban estas actitudes de dos maneras. Primero, requiriendo que una criatura viviente, una que sustituyera el lugar del oferente, se rindiera. Y segundo, que el oferente le diera a Dios una porción de aquello que había recibido de Dios. La lección enseñaba a los judíos la necesidad del servicio fiel a Dios. En la oblación se le enseñaba acción de gracias. El individuo también era enseñado en la necesidad de pureza e incorrupción de espíritu. Esta cualidad era simbolizada por las prohibiciones contra la levadura y la miel y el mandato a utilizar la sal. Se dice que la relación entre los dos sacrificios, el holocausto y la oblación, eran tan cercanos que el holocausto nunca se ofrecía sin la oblación. Números 15, del 2 al 4. La oblación consistía de harina, sin cocer, sobre la cual se derramaba aceite. Luego se colocaba el incienso sobre la harina y el aceite. No podía involucrarse ni levadura ni miel en esta harina, y debía ofrecerse junto con sal. Levítico 2:1 dice, cuando alguna persona ofreciere, dice. Podemos ver por la declaración anterior en esta frase, cuando alguna persona ofreciere, que tanto como el holocausto debía ser una ofrenda voluntaria, asimismo lo era la oblación. Pienso que es obvio que nadie puede ofrecer acción de gracias verdadera, al menos que lo haga de su propia voluntad.
También la gloria del Señor Jesucristo es tan grande que ninguna ofrenda puede simbolizar su grandeza. Por esto llevaba 5 ofrendas separadas, aquellas prescritas en el libro de Levítico para simbolizar a Cristo, y aún así estos símbolos empalidecen ante lo real. Asimismo, la oblación del hombre a Dios no podía ser simbolizada por una ofrenda. Esto requería varias ofrendas para incluir la adoración del hombre hacia Dios. Como mencionamos antes, el corazón de esta ofrenda en particular es la acción de gracias. Y es obvio que la acción de gracias debe hacerse por propia voluntad. Aquí en la iglesia se pueden cantar himnos de acción de gracias, se puede orar y dar gracias, se puede pedir de gracias al Señor, pero si todas estas cosas son de la boca para afuera, el Señor no está recibiendo esta oblación de parte nuestra. Es un hecho que el mayor problema del pecado de Israel era la ingratitud. Y esto se ilustra con las murmuraciones constantes de los judíos contra Moisés y contra el Señor. En Éxodo 15:24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La mayoría de los juicios de Dios contra Israel en el desierto resultaron del pecado de la murmuración y de la queja. Ellos no eran agradecidos, así como lo son hoy los cristianos modernos. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En el siguiente versículo, el salmista seguramente tenía en mente la oblación al escribir estas palabras. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmo 104. Cuando oramos, no todos entran en acción de gracias, sino que van directo a pedir a Dios. Debemos ser agradecidos a Dios sin importar lo que venga en nuestro camino. Recordemos que la ira de Dios era el resultado del pueblo que murmuraba y se quejaba. Por esto debemos agradecerle todos los días por nuestra salvación y todo lo que Él ha hecho por nosotros, teniendo en cuenta que nada merecemos, pero aún así Él nos bendice con su gracia y misericordia. Mire, por eso es tan importante que todos hagan este tipo de estudio, que todos oigan este estudio. Porque si nosotros no entendemos el sacrificio de Cristo Jesús, muy pocos seremos agradecidos por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Sin un conocimiento de la palabra de Dios verdadera y real, intensa, habrá muy poco agradecimiento. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Oh, gloria, gloria sea al nombre del Señor. Siento la presencia del Señor en este lugar solamente mencionando estas palabras. Vamos a una corta pausa y seguimos con los ingredientes que eran utilizados en esta oblación. Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Jesús la sangre. Hey.
fuerte, eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, todos, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Le alabamos en esta noche por su misericordia, su amor y su gracia. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió.
sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Estamos de vuelta aquí y ahora vamos a pasar a los ingredientes que son mencionados para esta oblación. Primero vemos la flor de harina. La harina de la oblación era flor de harina. El grano tenía que ser molido en un polvo consistente, un polvo fino, un polvo delicado. No podía haber grumos en ninguna parte ni ningún material extraño. Este polvo, harina blanca pura, habla de la perfección y pureza de espíritu que caracteriza a nuestro Señor. Él fue perfecto en todo lo que hizo. Él nunca tuvo que disculparse por algo que haya dicho en toda su vida. Él nunca perdió el control ni le habló groseramente a nadie nunca. Él jamás tuvo que pedir perdón. Nunca sintió celos, venganza, odio, envidia, etc. Esta flor de harina verdaderamente simboliza su carácter perfecto, su humanidad perfecta. Cuando esos puñados de flor de harina eran traídos por el oferente del Antiguo Testamento, no tengo idea si el pecador entendía el simbolismo involucrado. Desde el principio de su historia, los judíos sabían que un Redentor vendría, pero no sé cuánto sabría el israelita común y cuánto entendía de todo esto. Seguramente dependía de cada persona. Asimismo, hoy no todos los cristianos entienden lo concerniente a la cruz de Cristo. De hecho, la gran mayoría no tiene un entendimiento del mensaje de la cruz y de cómo vivir para Dios. Y esto se debe a que la cruz no es predicada ni enseñada en los mayores círculos cristianos. Debido a que el judío común no tenía la escritura de la palabra de Dios bajo su poder, el oferente de la flor de harina y las otras ofrendas serían limitadas en su conocimiento concerniente al perfecto sacrificio que vendría. De todos modos, la flor de harina representaba la humanidad perfecta del Señor. En conexión con su ofrenda, se nos dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios y a través de Jesucristo. Esta verdad no debemos olvidar nunca. Entonces, cuando la flor de harina era tomada por el oferente del Antiguo Testamento en el tabernáculo, le mostraba simbólicamente la fuente de donde vienen todas las bendiciones. Como se mencionó previamente, la mayoría del tiempo, la harina, siendo parte de la oblación, era ofrecida junto con el holocausto. La oblación, como prescrita, sería para mostrar gratitud o agradecimiento a Dios. Todos los involucrados en la acción sabían que el oferente, al igual que todo ser humano, depende totalmente de la gracia y la misericordia de Dios para su salvación. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos hacer lo mejor que podamos, aunque inevitablemente quedamos siempre cortos, para presentar una vida ante el mundo que se vea como flor de harina. Y así como la flor de harina para la oblación era molida en polvo, quedando sin grumos u otro material extraño, para que seamos purificados. Fíjese lo que dice Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Levítico 2:1 agrega, sobre la cual, es decir, la flor de harina, sobre la cual echará aceite. El aceite, por supuesto, es un tipo del Espíritu Santo.
Así como todo viene por medio de Jesucristo, también viene por el medio del Espíritu Santo. Como la flor de harina tipificaba la humanidad sin mancha de Jesús, también tipifica la vida sin culpa que todos nosotros debemos tratar de vivir, con este otro ingrediente, que esta ofrenda que reconoce la presencia del Espíritu Santo en todo esto. Ninguna ofrenda puede presentarse a Dios excepto por el Espíritu Santo. Oramos por el Espíritu Santo, adoramos, alabamos por el Espíritu Santo. Todo lo que hacemos debe ser por el poder, la energía del Espíritu Santo, es decir, en el Espíritu. La ofrenda debe venir por medio de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Nuestra vida solo puede ser vivida en Cristo, como Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Asimismo, toda adoración debe venir por medio de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, es decir, el aceite. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, nuestra adoración, por el medio de la acción de gracias, porque nuestra acción de gracias es una forma de adoración, no puede ser aceptada por Dios al menos que sea hecha por el poder del Espíritu Santo. Tomen, por ejemplo, las actividades sacerdotales. Cuando el sacerdote iba al lugar santo para atender las tareas ordenadas por Dios, él no podía aspirar a participar del pan de la propiciación u ofrecer incienso en el altar de adoración ante el lugar santísimo, al menos que la luz del candelero fuera reflejada sobre los utensilios del servicio. El candelero, por supuesto, era un tipo o símbolo del Señor Jesucristo, como la luz del mundo, pero el aceite que alimentaba la llama era un tipo del Espíritu Santo. Más aún, nosotros no sabemos ni siquiera cómo agradecer a Dios, al menos que lo hagamos por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos alumbre. En el libro de Levítico, Dios ordenó que el candelero en el lugar santo se le cortara el pabilo cada día, en la mañana y en la tarde. Si los pabilos no eran recortados, resultaría un hollín que disminuiría el lustre de la luz y causaría que su brillo sea opacado. Nosotros los creyentes debemos, en cierta manera, ser recortados constantemente por el Espíritu Santo para que el aceite del Espíritu pueda fluir sin ninguna obstrucción. Este fluir sin obstáculos es necesario para que el reflejo de Cristo sea manifestado y entonces nuestra acción de gracias, nuestra adoración, sea aceptable a Dios. El aceite, el Espíritu Santo, es el poder de la Iglesia. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no es más que una reunión social, pero con el Espíritu Santo la Iglesia puede realizar la obra de Cristo en la tierra. El aceite no debía ser derramado escasamente, sino que debía ser aplicado con liberalidad. Asimismo, Jesucristo, quien es el dador del Espíritu Santo, desea derramar el Espíritu Santo libre y generosamente. Gloria a Dios. Levítico 2:1 sigue diciendo, y pondrá sobre ella incienso. Es decir, sobre esta oblación, flor de harina con aceite, encima arrojaría el incienso. El incienso es una sustancia blanca amarga, una resina que viene de un árbol que crece en las grietas de la roca de mármol. Había muy poco fluido en el tipo de árbol que produce este incienso. Entonces, cualquier fluido que era extraño de él era un alto precio, era muy valioso. El incienso no era mezclado con el aceite y la harina o con la sal como elemento constitutivo de la ofrenda. Este era más bien esparcido sobre todos los componentes y era quemado junto con ellos en el memorial. Este uso del incienso simbolizaba la necesidad de añadir oración al sacrificio, para que este último sea aceptable a Dios. El incienso era un tipo de la oración contestada. El incienso fragante
era también utilizado en el incienso que era puesto sobre el altar de adoración, adentro del tabernáculo. El incienso que producía una nube de una fragancia hermosa y deliciosa en el lugar santo y hasta entraría en el lugar santísimo cuando entrara el gran sumo sacerdote para colocar o rociar la sangre sobre el propiciatorio una vez al año. Así como el incienso producía un olor dulce ante el Señor, como era ofrecido en el altar de adoración en el lugar santo, así como producía un olor agradable ante el Señor cuando era ofrecido en el altar del holocausto, como parte de sacrificio, de acción de gracias del oferente. Sin duda, el oferente del Antiguo Testamento entendía el significado general del uso del incienso. Después que el sacerdote ponía un puñado de la mezcla en el altar del holocausto y las llamas ardían en la harina, causando que se encendiera el aceite, el aroma dulce de incienso llenaría el aire por algunos momentos. Esto sería un testimonio al oferente que en ese momento él debía agradecer al Señor con todo su corazón por las bendiciones recibidas. En otras palabras, una oración de todo su corazón acompañaría el sacrificio. Por eso es que vemos tantas personas en la iglesia que dicen creer, pero que de los cuales no hay adoración ni alabanza. No hay un aleluya, un gloria a Dios. Son solamente espectadores. El incienso actuaba como un memorial que la oración del oferente debía acompañar el sacrificio. Con esto vemos que aquel que no tiene su fe solamente en el sacrificio de Cristo no puede adorar a Dios apropiadamente. Así como el incienso era un símbolo de la acción de gracias y las oraciones contestadas en el altar de adoración en el lugar santo, asimismo era un símbolo de agradecimiento y oración contestada cuando, como parte de la oblación, era ofrecida en el altar del holocausto. Sigue diciendo en este versículo 2 del capítulo 2 de Levítico, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. A diferencia de la ofrenda del holocausto, este sacrificio particular requería solo una pequeña porción de los elementos ofrecidos en el altar. El resto de la ofrenda iba para los sacerdotes para su uso personal. Las oblaciones, entonces, estaban lejos de suplir a los sacerdotes con comidas, ya que por cada puño de harina quemada en el altar, cerca de 1 galón iba a los sacerdotes. Ellos debían comer los alimentos hechos con esta harina dentro del precinto del tabernáculo, como lo era en el caso de todos los alimentos que eran considerados sagrados. Vemos por esto que el sacrificio no era solo usado en el altar, sino que era bueno para comer también. De este arreglo, delineado por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que cualquier ofrenda de acción de gracias dada por Dios, siendo la acción de gracias algo que debemos dar constantemente, debe incluir en sí mismo directo apoyo a la obra de Dios y de aquellos individuos que están activos en el servicio del Señor. En otras palabras, esta acción de compartir las ofrendas con los sacerdotes levíticos no era un momento insignificante. El requisito era puesto aquí por el Espíritu Santo por un propósito específico, y nosotros debemos aprender de esto. La verdad es que ¿cómo una persona puede sinceramente ofrecer acción de gracias a Dios si él al mismo tiempo no apoya la obra de Dios? Si él trata de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por él y aún él cierra su corazón a la propagación del Evangelio, al mantenimiento del ministerio, al mantenimiento de las misiones, es un hipócrita. Se nos dice aquí en la palabra de Dios que las dos cosas, acción de gracias y el mantenimiento de la casa de Dios y sus ministros y la obra del Señor, el Evangelio de Cristo en todo el mundo, la gran comisión, van mano a mano. Cuando le damos a Dios para el mantenimiento de su obra, estamos abiertamente agradeciéndole a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Si por el otro lado aguantamos nuestros diezmos y ofrendas, no hay tanto agradecimiento en nuestros corazones. Si tú fuiste salvo
gracias a la predicación del Evangelio, y tú sigues siendo alimentado gracias a la enseñanza de su palabra, sería justo que apoyes eso y seas de bendición para que otros también, en otros lugares, en todo lugar, puedan oír la palabra de verdad. Si no aceptaría la oblación, si al traerla al tabernáculo el oferente dijera, imagínense, Dios no puede aceptar si el oferente dijera palabras similares a estas. Yo no quiero que los sacerdotes se queden con algo del sacrificio, por lo que voy a ofrecer una porción más pequeña en el altar que la ordinaria. Los sacerdotes ya tienen mucho y no necesitan nada extra, por lo que yo me voy a quedar con la porción de ellos. Como dijimos anteriormente, la mayor porción de esta ofrenda iba a los sacerdotes, con solo un puño de harina usado ceremonialmente en el altar. Recordemos que fue el Espíritu Santo quien lo diseñó así. De la misma manera, nuestra acción de gracias a Dios debe mostrarse en el servicio que le rendimos a Él. Sea que esta gratitud es mostrada en forma de dinero o de nuestros talentos, habilidades, tiempo, solo un puño de esto es dirigido a Él en alabanza, por lo que cualquier donación que hagamos es realmente una ofrenda doble. El puñado va directo al altar del holocausto en la forma de un sacrificio de alabanza de nuestros labios y el resto va para avanzar la obra de Jesucristo en llevar el Evangelio al mundo. Por eso es que se pide donaciones y ayuda para las misiones. El corazón de Dios es un corazón misionero y aquel creyente que no tenga ese corazón, lamentablemente, no está mostrando ni alabanza ni agradecimiento hacia Él hoy. Espero que todos ustedes puedan entender el significado de esto y que así como las oblaciones de los antiguos israelitas producían un olor grato delante del Señor, asimismo nuestra alabanza y agradecimiento hacia Él hoy, junto con nuestras dádivas para apoyar su obra, producen olor grato. Si aguantamos nosotros estos recursos, por el motivo que sea, lamentablemente no estamos dándole al Señor una ofrenda de olor grato por la obra de Cristo en la cruz. No entendemos la cruz y posiblemente ni la creemos. Debido a eso, no damos. Levítico 2:2 sigue diciendo, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Para que podamos ver cuán importante es esto, Dios honró las oraciones de un hombre aún no salvo, como vemos en el caso de Cornelio el centurión, Hechos 10:4, que dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este versículo nos muestra que nuestra acción de gracias, nuestras oraciones junto con nuestras limosnas, hacen que Dios nos mire a nosotros, los oferentes, con gracia. El memorial simboliza la necesidad de añadir la oración al sacrificio para que sea aceptado por Dios. El memorial es algo que mantiene el recuerdo vivo. Pero el recuerdo, el memorial, ¿de qué? Dios ha hecho tanto por nosotros que nunca debemos olvidarlo. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En efecto, la cena del Señor es una forma de la ofrenda de cereal. En el sentido espiritual, es hecho en memoria de Él, hasta que Él venga, y nunca debemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Así como la ofrenda de cereal fue presentada como un memorial ante Dios, un memorial de agradecimiento por sus tantas bendiciones, asimismo nunca debemos tomar esto livianamente, es decir, el tremendo sacrificio que nuestro Señor pagó y las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Y no solamente las cosas que Él hizo y lo que Él hizo, sino lo que Él sigue haciendo, gracias a lo que Él hizo, y además todo lo que Él hará, todas las promesas eternas que tenemos. Sigue diciendo el versículo 2 del capítulo 2 de Levítico, sobre el altar, ofrenda encendida es.
Por supuesto, el altar se refería aquí al altar del holocausto que estaba inmediatamente al frente del tabernáculo. Su fuego nunca debía extinguirse. Este altar encendido era un símbolo del juicio del Dios Todopoderoso sobre la víctima sustituta en lugar del oferente. El puñado de flor de harina mezclado con aceite, con incienso encima, se ponía en el fuego. Al hacer esto, la ira de Dios, en un sentido, sería apagada al dar esta ofrenda. Les recuerdo nuevamente que casi cada vez que se ofrecía un holocausto, también se ofrecía la ofrenda de cereal. Estas dos ofrendas, el holocausto y la ofrenda de cereal, eran puestas sobre el altar, que era un tipo del juicio de Dios sobre su único Hijo en la cruz del Calvario. Por esto debemos siempre recordar que nuestra redención viene a través del Calvario, al igual que toda bendición de Dios. Tenemos lo que tenemos hoy, gracias al gran precio que pagó el Hijo de Dios. Y por esto era que las dos ofrendas eran puestas juntas en el altar del holocausto. La oblación no contenía sangre, es verdad, pero estaba junto a una ofrenda que estaba empapada en sangre. Así también, nuestra ofrenda privada de acción de gracias no contiene un gran sacrificio de nuestra parte, pero aún así, Dios ve nuestra alabanza y acción de gracias como un sacrificio. El motivo de que Dios lo ve así es por su Hijo Jesucristo. Por eso es que es imprescindible que nuestra fe esté en la cruz de Cristo para que Dios pueda recibir nuestra alabanza, acción de gracias, adoración y todo lo que ofrezcamos a Él. Sigue diciendo Levítico 2:2, de olor grato a Jehová. No se olviden, Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo. Ese quebrantamiento de Cristo en la cruz, oh gloria a Dios, elevó delante de la presencia del Señor una ofrenda de olor grato. ¿Cómo es que este quebrantamiento de Jesús produce un olor grato a Jehová? Bueno, ciertamente no es por nada que nosotros hayamos hecho que produce un olor grato. No es nuestra bondad la que produce un olor grato a Jehová. La ofrenda produce un olor grato porque el símbolo de la humanidad perfecta de nuestro Salvador, esta flor de harina, está involucrada. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo sobre el Señor. El altar es un tipo del Calvario y el fuego es un tipo del juicio de Dios que vino sobre su único Hijo en lugar de caer sobre el oferente. Eso, y solo eso, produce un olor grato al Señor. Nunca debemos creer que los lastimosos esfuerzos humanos tengan algo que ver con el olor grato a Jehová. No importa cuán cuidadosamente se trataba la harina por el oferente, o no importaba cuánto trabajo el suplicante tenía que hacer para asegurarse que ninguna sustancia extraña quedara en la harina. Ni siquiera importaba cuán reverente era el oferente en el tabernáculo. Ninguno de estos esfuerzos puede producir un olor grato a Jehová si esto no era acompañado por la fe. El oferente podía vestirse con sus más finas vestiduras, podía ir con un gozo festivo, podía sentir gran orgullo en la pureza de su harina, la pureza de su aceite, la calidad de su incienso. Podía exaltarse en la hermosura de la mezcla de estos ingredientes, pero al poner esta ofrenda en el altar, ninguno de estos esfuerzos efectuaban la aceptación de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. ¿Cuánto quisiera que aquellos que oyen hoy entiendan esto? Las obras son la bandera de la iglesia. La iglesia está enterrada en obras. Los creyentes modernos se jactan en sus obras. Es un veneno que arruina el cuerpo de Cristo. Los protestantes se burlan de los católicos por sus obras y decimos que el catolicismo es una religión de obras, y esto es cierto, pero los protestantes no se encuentran en una situación mejor que los católicos. Muchas veces frustramos la gracia de Dios por nuestra pompa, nuestra ceremonia, nuestro orgullo que a menudo acompaña al oferente.
cuán poco está Dios interesado en el oferente y cuán interesado está Dios en la ofrenda. El Cristo del Calvario. Cuán poco interesado está Él en lo hermoso del edificio de la iglesia, en nuestra pompa, ceremonias, actividades religiosas o nuestro orgullo. No nos damos cuenta que lo único que produce un olor grato a Jehová es el Cristo de la gloria que vive dentro nuestro y nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz. El resto es superficial. Es atención superficial. No amerita ningún favor para con Dios. Nuestro testimonio representa a Cristo. Nuestros esfuerzos representan a Cristo. Nuestra vida entera representa a Cristo. Como esta oblación u ofrenda de grano de acción de gracias simbolizaba a Cristo, así también todas nuestras ofrendas, todo lo que nosotros hagamos para el Señor, entienda, todo debe representar al Señor Jesucristo, quien Él es y lo que Él ha hecho por todos nosotros. Si no se hace esto, todas ellas son en vano. Esta oblación u ofrenda de grano de acción de gracias, repito, simbolizaba a Cristo. Así también todas nuestras ofrendas deben simbolizar a Cristo. Y una vez más, si no hacen esto, todas ellas no tienen efecto, son en vano. Dejamos hasta aquí, volvemos en el próximo programa con Levítico 2:3 para desarrollar el resto de esta hermosa ofrenda de oblación en el versículo 3 del capítulo 2 de Levítico, que dice: es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Continuamos allí en el próximo programa. Oh, gloria a Dios. Espero que haya aprendido algo. Yo he sentido la presencia del Señor a través de este estudio. Que el Señor les bendiga. Acabou as palavras, secaram-se as lágrimas, já se foi o sorriso, ficou vazio, e o que faz não tem graça. Você tenta esconder, faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Mas se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento, mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto Ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Podem te desprezar e até pedras jogarem, não vão te atingir. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Jesus vai te ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de ti.
parecer que tá tudo bem, que nada tem, a realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento. Mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vou viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim. Podem me desprezar e até pedras jogarem, mas não vão me atingir. Vou viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim. Jesus vai me ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vou viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de mim. Acabou as palavras. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. La moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Strength to stand. A sinner such as me, so unworthy and unclean, I should have been the one they crucified. But at the cross, you laid down your life so I could find mine. Saved by grace.